Estamos para comenzar la clase número 6, del tema Hijos de Dios, nacidos de Dios. Estábamos considerando los fundamentos del nuevo nacimiento y hablábamos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Comenzamos hablando ahora del segundo fundamento, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús, en Jesucristo. La gracia de Dios en Jesucristo, vamos a repasar un poquitito lo que decíamos la vez pasada. El amor de Dios se ha hecho realidad en nosotros por medio de la fe en la gracia de Dios. Es por fe y no por vista. Es por fe y no por sentimientos. Es por fe y no por razonamiento humano. La fe en la palabra de Dios. La fe en lo que Dios dice. Creerle a Dios. Creer lo que Él nos ha revelado. Y en la medida que creemos lo que Él nos ha revelado en su palabra, lo que está revelado en su palabra, entonces el amor de Dios cada día se hace una mayor realidad de nuestras vidas. Lo que hace que el amor de Dios se convierta en una realidad en nosotros es la fe en la gracia suya. Y esa fe se da por creer en lo que Él nos ha revelado. Su palabra lo dice y así es. Hay muchos creyentes hoy día que no disfrutan del amor de Dios. Y no disfrutan del amor de Dios porque muchas veces se miran a sí mismos, miran su pasado y se condenan y deciden pensar que Dios no los ama. Pero la cuestión del amor de Dios en nuestras vidas no depende de cómo nosotros lo pensemos, depende de cómo nosotros lo creemos según lo que está establecido en la palabra de Dios. Es suficiente. Si tú lo crees así, entonces comienzas a disfrutar su amor. Y cuando comienzas a disfrutar su amor, te interesas en darle gracias, en adorarlo, y también en consagrar tu vida a Él. Y ahí se marca la diferencia. Espero que esto les quede bien claro. Y quiero enfatizar, como dice aquí, solo la fe en la gracia de Dios hace posible el nuevo nacimiento. Como decíamos, primeramente el fundamento de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Si Él no hubiera muerto, no se hubiera provisto el perdón de los pecados, porque su sangre no hubiera sido derramada. Pero si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado, pues tampoco tendría ningún valor, porque el sello que demuestra que el Señor Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es su resurrección. Él vive. Y ahora vemos el segundo fundamento, que es la gracia de Dios, como ya lo hemos manifestado. Tenemos un texto bíblico que ya lo hemos leído, pero no está de más repasarlo para que se nos quede más grabada la palabra en nosotros. Hablando del verbo del que Juan nos habla en el capítulo 1, los versículos 1, 2 y 3, dice luego en el versículo 14 que aquel verbo se hizo carne, se encarnó en la persona del Señor Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es el testimonio que nos da Juan. Él nos dice que él como apóstol que estuvo presente, que vio lo que vio Juan y todos los apóstoles en la persona de Jesucristo, fue esa gloria, una gloria como la gloria del unigénito del Padre,
y lo vio lleno de gracia y también de verdad. Y continúa el texto diciendo que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era el que yo decía, el que viene después de mí. En este caso es el testimonio de Juan el Bautista. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. La gracia de Dios es difícil de definir. Es algo que tú vas experimentando por lo que el Espíritu te va guiando a experimentar y por lo que tú vas entendiendo en la medida que crees lo que la palabra de Dios te dice de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su gracia para contigo. Por eso, en la medida que tú profundizas tu relación de fe en el Señor, es como si te entraras en la vida misma de Dios y comenzaras a conocerlo, pero a conocer sus bondades, su gracia, su amor, su ternura, también su dignidad, su santidad. Y eso hace que por la fe tú puedas entonces creerle a Él y consagrar tu vida a Él, porque Él se ha manifestado en bien tuyo, en beneficio tuyo, con mucha gracia, gracia sobre gracia. Y luego nos explica el Evangelio que la ley fue dada por medio de Moisés. La ley donde se exige, donde se le dice, tú puedes tener vida si haces así, si cumples exactamente la ley. Pero él dice, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y nos da una bella expresión de la revelación de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el propósito del Señor Jesucristo, que lo conozcamos a Él, para que en la medida que lo conocemos a Él, podemos conocer a Dios por medio de su palabra y la revelación del Espíritu Santo. Espero que todo esto haya quedado claro en sus vidas y así podemos realmente crecer en el Señor. Aquí viene lo que es la investigación que ustedes debieron hacer, y de eso vamos a hablar ya al final, fuera de cámara. Vamos a ver cómo les fue con sus tareas. Pero esa es parte de las tareas que se le asignó la vez pasada, de investigar cómo es la gracia de Dios. Y confío que quienes lo hayan hecho verdaderamente tengan ahora una concepción más grande, especial, de la gracia de Dios en sus vidas. Seguimos con el tema de la gracia de Dios en Jesucristo. Y podemos decir que la gracia salvadora, la gracia que nos ha salvado por fe, es la gracia del pacto en Jesucristo, el pacto de Dios, pero en la persona de Jesucristo. Y es la gracia manifestada con el amor y la misericordia de Dios. Es decir, es algo que se une, y a través de la gracia podemos ver la manifestación del amor y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso la gracia es completamente indispensable que la creamos, que la aceptemos. Porque, óigame acá, la gracia nos saca de los prejuicios que tenemos contra nosotros mismos, de los juicios a la ligera, de las condenaciones y de las culpas. Porque cuando creemos que verdaderamente Dios ha hecho lo que dice que ha hecho, es solo por gracia. Y esa gracia se manifiesta a través de su amor y de sus bondades y de sus misericordias, que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta. Voy a darles un ejemplo de lo que el Señor le reveló
a uno de sus profetas, refiriéndose al pueblo de Israel y también al pueblo en general de Dios. Es lo que aquí podemos ver como un ejemplo de ese pacto de amor de Dios para con la humanidad. Eso se encuentra en Jeremías 31:3. Podríamos sintetizar ese versículo diciendo que Dios nos ama con amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero vamos a ver lo que dice el texto, porque es la experiencia que tiene quien lo recibió para dárselo al pueblo. Dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor. Oigan eso, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, ¿qué le dijo? Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, te he prolongado mi misericordia. Eso primeramente es una promesa para el profeta, pero es también la gracia manifestada al pueblo de Israel y con mayor razón es una manifestación de la gracia de Dios para con nosotros. A mí particularmente, cuando conocí este texto, yo era apenas estudiante de bachillerato en el Colegio Latinoamericano, y ese es un texto que me impactó y que confieso prácticamente todos los días. Y todos los días le doy gracias a Dios porque Él me ama con amor eterno en Cristo Jesús y me ha prolongado su misericordia cada día. Y no lo ha hecho porque yo lo merezco. Y no lo ha hecho porque yo soy digno. Lo ha hecho solo por su gracia. Él ha prolongado su misericordia para conmigo, para contigo, para con cada uno de los que creemos sus palabras y experimentamos que verdaderamente Dios nos ama con amor eterno. Y deseo que sinceramente ustedes también no solamente puedan imaginar, sino apropiarse de lo que la palabra de Dios nos revela. Con amor eterno, ¿qué cosa? Te he amado, por lo cual te he prolongado mi misericordia. ¿Les bendice esa palabra? Muy bien, a mí también. La gracia de Dios en Jesucristo. Seguimos. Observen otra manifestación de la gracia de Dios. Dios en su Hijo, Jesucristo, es decir, a través de su Hijo Jesucristo, se une libremente a nosotros para ser nuestro Dios, nuestro Padre, para que seamos sus hijos. Díganme si eso no es gracia de Dios. Mire, Él no tiene esa necesidad, pero Él lo hizo. ¿Sabe lo que hizo? Él, en su Hijo, siendo Él su Hijo, siendo Él Dios, se hace hombre para identificarse con nosotros los hombres, con nosotros los seres humanos, y así demostrarnos la inmensidad de su gracia. Observen, Dios en su Hijo Jesucristo se une libremente a nosotros para ser nuestro Dios, nuestro Padre, para que también nosotros seamos suyos, sus hijos. ¿No les parece eso muy grande? Inmenso, ¿verdad? Indescriptible, la inmensidad de la gracia de Dios. Siendo Dios santo, poderoso, glorioso, lo máximo, incomparable, viene a este mundo y se hace hombre como nosotros para mostrarnos la inmensidad de su amor, de su misericordia, de su bondad, como la gracia de Dios. Es por gracia y no por obras. Es por gracia y no por lo que nosotros merezcamos ni hagamos. Es la razón por la que llega a ser para nosotros lo que Él es en sí mismo. ¿Quién es Él? ¿Qué es? Primero que todo, Dios es santo. Un atributo que en el juicio mío personal
está por encima de todos los atributos, es la santidad de Dios. Y digo que mi opinión, con base en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, que Dios es santo, santo, santo. Es la única virtud o el único atributo que se menciona 3 veces, un énfasis de la santidad de Dios. Ese Dios tan santo viene a nosotros que somos tan indignos para amarnos, para perdonarnos, para convertirnos en sus hijos a través del Señor Jesucristo. Por eso, a través de la gracia, se ha manifestado y ahora nosotros lo conocemos y lo consideramos y lo adoramos y lo amamos y nos entregamos a Él viendo su santidad. Él es santo, pero también es amante. Él nos ama, como ya hemos dicho, con amor eterno, y es misericordioso. Y aparte de esto, Dios es paciente, es decir, es el Dios de la gracia. Aquí podríamos decir otra manifestación de la gracia de Dios, que tiene tanta paciencia. Si Dios no tuviera la paciencia que ha tenido con la vida de ustedes y con la vida mía, tiempo ha que ya nosotros no existiéramos, ¿cierto? ¿Cierto o no? Porque hemos sido rebeldes, hemos sido incrédulos, nos hemos apartado de Él, hemos querido vivir la vida a la manera nuestra y no a la manera de Él, y constantemente estamos haciendo las cosas conforme los deseos de la carne y no conforme los deseos del Espíritu. Pero ya es tiempo de comenzar a cambiar y a ajustarnos, a armonizar con esa gracia, con ese amor, con esa misericordia con que Dios nos ama. Vean todo lo dichoso que somos. Si Dios no nos amara así, si su gracia no fuera tan inmensa como lo estamos estudiando, permítame decirle, no hubiéramos podido nacer de nuevo. Es por su muerte, es por su resurrección, pero también es por su gracia. Él es el Dios de la gracia. Aquí tenemos un pasaje bíblico que nos muestra la dicha de poder disfrutar la gracia de Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Y dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué cosa? ¿Retengamos qué? Nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? No dejemos escapar nuestra fe. Que no se escape nuestra fe. Retengamos la fe. Mantengamos la fe en la absoluta gracia de Dios. Y otra manifestación de su gracia es que ahora el Señor Jesucristo es sumo sacerdote que traspasó los cielos, que llegó como Hijo de Dios al Padre, a la gloria eterna. Él está allí, y Él está allí intercediendo por nosotros. Él está allí representándonos a nosotros. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ahí está la identidad perfecta del Señor Jesucristo con nosotros al hacerse hombre. Cuando se hizo hombre, fue tentado en todo. No hay tentación que el ser humano sufra que Jesús no la haya experimentado. Y como Él la vivió sin pecado, ahora Él nos conoce nuestras debilidades, y por eso Él se compadece de nosotros, y por eso Él intercede por nosotros ante el Padre, porque Él sí tiene la experiencia, Él la vivió, Él fue tentado en todo pero sin pecado. Él es la autoridad
que me puede ayudar, no solamente me puede ayudar a salir de la tentación, sino que Él se compadece de mis debilidades, de mis tentaciones, de mis flaquezas. Él se compadece. ¿Cuántos creen eso? El Señor Jesús te compadece de tus debilidades, de tus flaquezas, y por eso puede ayudarte como sumo sacerdote. Y dice, por tanto, como tenemos un sumo sacerdote como Cristo en la presencia de Dios el Padre, acerquémonos con confianza. ¿A dónde? ¿Al trono de qué? Otra vez, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el momento que más lo necesitemos, ahí tenemos al gran sumo sacerdote. Y en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no hay que pedirle cita, no hay que buscar intermediario. Vamos directamente con la ayuda del Espíritu Santo ante el Señor Jesucristo, y Él está allí como el gran sumo sacerdote, que un día fue un hombre como nosotros, y que nos entiende, nos comprende, y también nos sobrelleva, y por medio de Él, con la ayuda de Él, en su nombre, podemos entrar al trono de la gracia. No dicen nada, ni un aleluya, ni un gloria a Dios, ni un aplauso para el Señor, ni nada. Oiga, eso es grande. ¿Se gozaron con esa palabra? La gracia de Dios en Jesucristo. Dios en sí mismo, oigan eso, Dios, esta es otra manifestación de la gracia de Dios. Dios en sí mismo, a través de Jesucristo, en Jesucristo. Oigan lo que ha hecho Dios, obsérvenlo y créanlo y acéptenlo. Dios ha asumido nuestra responsabilidad, oigan, por nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dios se apropió en Cristo Jesús de toda tu responsabilidad y de la mía, voluntariamente, por gracia. Todo lo que tuvo que ver con el pasado, todo lo que tiene que ver con el presente y todo lo que habrá de suceder en el futuro, todo eso Dios lo ha saldado, Dios lo ha asumido voluntariamente en Jesucristo, se ha apropiado de eso en favor nuestro. Dígame si eso no es gracia. Está la gracia de Dios. ¿Están creyendo eso? ¿Están creyendo eso, hermano? Tu pasado, tu presente y tu futuro ha sido asumido por Dios. Tu responsabilidad ha sido asumida por Dios para justificarte por la fe que tienes en la gracia de Dios, para santificarte por la sangre de Cristo, por la resurrección de Jesús, para darte a ti y a mí el derecho de ser hijos de Dios, nacer de su Espíritu, nacer de su palabra. Y aquí estamos mostrando cómo es que hemos nacido de su palabra. Al creer esto, hemos nacido de la palabra de Dios. Observen más, Él ya no es nuestro enemigo, está con nosotros contra nuestros verdaderos enemigos en forma efectiva. Ya no somos enemigos de Dios, ni Dios es enemigo de nosotros. Al contrario, Él ahora está con nosotros. ¿Para qué? Para vencer a nuestros verdaderos enemigos, para darnos una victoria contundente, efectiva. Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no es un decir, es una verdad que obra por la gracia de Dios y que yo debo creer solo por la gracia de Dios. Yo no merezco que Dios esté conmigo, yo no lo merezco. Yo creo que tú tampoco, ¿verdad? Pero está conmigo para librarme. ¿Quién contra nosotros? Eso es lo que dice el pasaje bíblico de Romanos 8:31.
Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién puede derrotarnos? ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién puede arrastrarnos? ¿Quién puede llevarnos a la vergüenza y a la pobreza espiritual? Nadie puede hacerlo si nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. ¿De acuerdo? De la gracia de Dios. La presencia de Dios por la gracia de Dios. No lo olviden. Créanlo. Ténganlo en cuenta. Porque esto es para todo hijo de Dios. Y por eso es que estamos estudiando esto, para demostrar que la razón por que nacemos de nuevo es por la gracia de Dios, no porque lo merecemos nosotros. Y no es obra humana, es obra absoluta de nuestro Dios. Seguimos con la gracia. ¿Les interesa ese tema? ¿Están aprendiendo algo? En la Biblia hay dos términos que se usan con mucha frecuencia. Aparecen juntos y una cosa importante es que abundan en la Biblia. Esos dos términos son gracia y misericordia. Gracia y misericordia. ¿Cierto? ¿Lo han leído en la Biblia? Esos son los dos términos que siempre usted va a encontrar en la palabra de Dios. Gracia y misericordia. Aunque son parecidos y provienen de la misma raíz y de la misma fuente, los dos son diferentes en sus significados. Vamos a ver. Una manera sencilla, resumida, de definir la gracia es de la manera siguiente. Gracia es recibir un bien no merecido. Para sintetizar, la manera más sencillita de decirlo, pero profunda en su contenido y su significado. ¿Qué es la gracia de Dios? Es que nosotros recibimos un beneficio, un bien que no merecemos. Que no merecemos. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Veamos también. La misericordia de Dios es no recibir un mal merecido. ¿Te das cuenta? No recibir un mal que sí merecemos. Un castigo que sí merecemos. Esa es la misericordia. Ustedes me pueden decir algo. Cuando usted peca y va al Señor a orar, ¿cuál es la palabrita que más utiliza para pedir perdón? Dígamelo, ¿cuál es? Que tenga misericordia de mí. Eso, la razón es porque tú estás pidiendo que haya un beneficio a pesar de que sabes que mereces el castigo. Por eso pides misericordia. Y cuando pides gracia, está diciendo, solo por ti, por tu gracia, yo no lo merezco. Anoten eso porque creo que les va a servir mucho, mucho, mucho en sus oraciones y en su relación personal con el Señor. Gracia es recibir un bien no merecido. Y la misericordia es no recibir un mal merecido, que sí merecemos. Y por eso es que cuando oramos para pedir perdón, lo primero que decimos es, ten misericordia de mí, Señor. La gracia de Dios en Jesucristo. Otra gran manifestación la vamos a encontrar aquí. Nuestra salvación y justificación en Cristo son el resultado del amor de Dios por la fe en la gracia del Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿cómo podemos recibir la salvación? ¿Cómo podemos recibir la justificación en Cristo? Solo por el amor de Dios y por la fe en la gracia del Señor Jesucristo. Por la fe
Nunca olviden eso, la fe, creer. Y quiero enfatizarte, si quieres experimentar la gracia y conocerla como experiencia personal, óyeme, si quieres tener cada día una mayor experiencia de la gracia de Dios para contigo, un bien, una bendición que no mereces, si la quieres conocer, cuando te acerques a orar, tienes que creer que Dios es real. Cuando te acerques a la palabra de Dios, tienes que creer que esa es la palabra de Dios para tu vida. Y tienes que aceptarla, creerla de corazón, confiar plenamente en esa palabra. Y cuando tú crees en esa palabra, entonces estás ejerciendo fe en lo que Dios está diciendo, no en lo que dice el hombre, no en lo que tú piensas, no en tu manera de entender las cosas, sino conforme lo que dice la palabra de Dios. Si tú crees eso, eso es fe en la gracia de Dios. ¿Está claro? Eso es fe. Y cuando tú crees en la gracia de Dios, entonces comienzas a experimentar lo que jamás en tu vida tú has experimentado en cuanto a la presencia de Dios, la llenura del Espíritu, el gozo del Señor, de esa salvación tan grande, de esa justificación en Cristo. Es cuando tú comienzas a vivirlo y a experimentarlo. Y tú dices, ay Señor, gracias, porque esto es grande. Esto no lo puedo entender, no lo puedo comprender, pero lo recibo, me gozo en ti. Y entonces tú adoras al Señor y tú le agradeces al Señor y tú no quieres salir de esa relación porque es la gracia de Dios que está llenando tu vida. Y para eso estamos estudiando esto, para que conozcamos cómo es que se ha producido toda esa manifestación de la muerte, resurrección de Cristo, el que el Espíritu Santo haya venido a nosotros para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, para hacer que podamos entender estas verdades, para presentarnos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibirlo, nacer de nuevo por su palabra, por su Espíritu, y todas estas vivencias que tenemos aquí en la tierra con una esperanza gloriosa de que un día, cuando muramos o cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a estar con Él por la eternidad y contemplar su hermosura y su santidad y su presencia majestuosa. Y allí es donde nos gozamos en saber que eso es verdad y que estamos en la plena confianza y la esperanza de que un día sucederá. ¿Sí? Vale la pena vivir ahora aquí para Dios, porque llega el día en que todo este propósito eterno de Dios, esta meta de Dios, este propósito que Él tiene en su corazón para con nosotros, lo podamos experimentar. Pero hay que comenzar a experimentarlo aquí creyendo en la gracia de Dios. Creyendo en la gracia de Dios. Vamos a ver estos pasajes bíblicos. Este que vamos a leer no es una doctrina, es una experiencia que vivió la iglesia en sus primeros años, la iglesia en Jerusalén. Había una iglesia en otro sector y en esa iglesia, hija de la iglesia de Jerusalén, se habían presentado unos problemas serios internamente, doctrinales, en donde Pablo había enseñado acerca de la gracia, pero llegaron unos judíos que pensaban que lo sabían todo y comenzaron a decirles a los hermanos que ellos, que no eran judíos, sino que estos hermanos nuevos eran gentiles, que ellos tenían que circuncidarse como lo hacían los judíos y que tenían que cumplir todo lo que la ley decía para que pudieran ser salvos. Cuando Pablo ya les había dicho que la salvación no era por esas obras, sino por la fe en la gracia de Dios. Ya Pablo había explicado todo lo que estoy explicándoles a ustedes acerca de la gracia de Dios, y eso trajo confusión a los hermanos. Entonces los hermanos de aquella iglesia mandaron a unos delegados, entre los cuales vino Pablo, para reunirse con los apóstoles y los ancianos de la iglesia central, o sea, la iglesia en Jerusalén. Y tuvieron un gran debate, un concilio, en donde discutieron toda esta situación, y quiero que observen lo que pasó allí. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era el yugo? El yugo era que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, que tenían que hacer todo lo que hacían los judíos para poder ser salvos. Eso ellos dicen, los apóstoles dicen, ni nuestros padres ni nosotros nunca lo hemos podido llevar. ¿Cómo a estos gentiles recién convertidos se les va a exigir que hagan eso cuando la salvación es por gracia? Y sigue diciendo, creemos más bien que somos salvos, ¿por qué? Por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Nosotros los que hemos creído somos salvos, los judíos, y también los gentiles que han creído en Cristo, en la gracia de Dios, son salvos como nosotros. No necesitamos ninguna obra humana, ni ninguna práctica religiosa, y nada de lo que la ley dice que tengamos que hacer, porque esta salvación ha sido solamente por la gracia de Dios. Y eso libera a uno, ¿verdad que sí? Por eso es que la gracia nos hace libre en Cristo Jesús. Y continúa el debate diciendo, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que resaltaban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Ahí viene el testimonio. Les predicamos a los gentiles, no les exigimos cumplir la ley, pero les enseñamos la gracia. Y es una gracia tan grande que en medio de ellos ha habido señales, prodigios, milagros de todo tipo. Ahí está la manifestación de la gracia de Dios también en ellos. ¿No les parece glorioso, amados? Cuán grande es el amor, la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Yo veo que ustedes están contentos con esto, pero también sería bueno decirle al Señor, gracias Señor, gloria a tu nombre. Díganselo. Muy bien. Y tenemos que creerlo y aceptarlo para apropiarnos de esa gracia. Ahora encontramos este texto que es muy lindo. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo murió y nosotros creemos que murió, y Él murió no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. No dice el que guarde la ley, el que se circuncide, el que haga esto o haga esto otro, sino el que tiene la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿No les parece que esa es una gracia inmensa que verdaderamente no merecemos? ¿Quisieran adorar a Dios? ¿Quisieran darle gracias a Dios? Díganselo, levante su mano, dele gracias a Dios, adórelo, agradézcale, bendiga su nombre, dígale lo que significa para usted oír toda esta verdad de la gracia y del amor de Dios para su vida. Y eso debe ser todos los días. Cada vez que tú pienses de dónde viniste y cómo te sacó el Señor, debes darle gracias, debes adorarlo. Y quiero mostrarles algo interesante. Uno por lo general dice, es que tengo fe en Dios, es por mi fe en Dios. ¿Cierto? ¿Cierto que decimos eso? Bueno, vamos a ver que la fe para llegar a ser salvos, para poder aceptar esa gracia, para poder aceptar todo lo que la Escritura nos enseña acerca de la gracia, del amor, del nuevo nacimiento, es algo que Dios nos dio para que lo pudiéramos hacer. Miren aquí,
aunque nuestra fe en Dios es fruto de la gracia, por eso hemos creído, aunque no, aún nuestra fe en Dios es fruto ¿de quién? De la gracia. Por eso hemos creído en el Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que nos dice Hechos 18:27. Es también una experiencia con uno de los siervos del Señor. Dice, como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Oigan esto, cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia, ¿qué cosa? Por la gracia, ¿qué? Habían creído. Así que la fe que tuvieron estos hermanos para recibir la salvación y todo, fue esa fe, ese grado de fe, fue producto de la gracia de Dios también. Por eso dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La gracia de Dios. ¿Qué es un don de Dios? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué es un don de Dios? La vida eterna. Pero también la fe que hoy tenemos no es producto del ser humano, es una fe producto de Dios. Y la fe sigue creciendo como producto de Dios. Por eso dice que hay que estudiar la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces la palabra es de Dios. Si la palabra es de Dios, la fe que produce es la fe que viene de Dios. Así que el grado de fe que tenemos nosotros para creer en la gracia de Dios es por la fe y por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Escúcheme, no hay nada, absolutamente nada que hayamos hecho para recibir la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo ha hecho Dios. Todo. Digan un amén. Digan gloria a Dios. Digan algo. Pero mire, todo en absoluto lo ha hecho Dios para salvarnos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Oír el mensaje. ¿Qué más hemos hecho? Ser inspirados por el Espíritu. Tener el grado de fe necesario para creer en la gracia de Dios. ¿Pueden creer eso, amados? Y eso debe producir en nosotros, como dije, una profunda gratitud, pero un gran propósito de fidelidad, de amor hacia Dios. Ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Por la gracia tuvieron fe. Es la fe producto de esa gracia de Dios. No nos agotamos de estudiar la gracia de Dios, ¿verdad? Es el mayor gozo que tenemos. La gracia es un don, un regalo que hemos recibido por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién lo recibimos? Dios hizo sobreabundar su gracia para justificarnos de todo pecado y darnos vida eterna. La gracia es un regalo de Dios que solo se puede recibir por medio del Señor Jesucristo y por la fe en Él, por la fe en su obra. ¿Quieren disfrutar la gracia de Dios? Es en Jesucristo y por la fe, porque Dios ha hecho sobreabundar su gracia, y por haber hecho sobreabundar su gracia, hemos sido justificados, perdonados, redimidos de todo pecado, y nos ha dado vida, pero vida ¿cómo? Eterna, vida eterna, la misma vida de Dios. La vida eterna de Dios la tenemos ahora en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios somos lo que somos y hacemos lo que hacemos en la vida cristiana y en el ministerio. Es muy importante esto,
Porque hoy por hoy los hombres tenemos la tendencia de quitarle la gloria a Dios y de creer que todo lo que somos es por los logros nuestros, ¿cierto? Y también lo que hacemos es por nuestra capacidad. Pero la verdad que en el reino de Dios, los hijos de Dios nacidos de nuevo, nacidos de Dios en el reino de Dios, la verdad es que somos lo que somos por la gracia de Dios. Y hacemos lo bueno que hacemos es por la gracia de Dios. Todo gira alrededor de la gracia de Dios. Pero también en el ministerio, en el servicio, todo gira alrededor de la gracia de Dios. Vamos a ver aquí unos textos que nos ayuden a entender esto. En Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Observen lo que aquí dice. Obsérvenlo con mucho cuidado. Dice, luego, ese es el testimonio que está dando Pablo, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Está hablando de que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, no estuvo por allí escondido, sino que dejó ver de más de 500 hermanos. Y dice Pablo, la mayoría de los cuales viven aún. Cuando Pablo estaba hablando a estas alturas y enseñando acerca de la gracia y de la resurrección del Señor Jesucristo, estaba diciendo, yo no estoy diciendo esto porque es lo que yo creo nada más. Estoy diciendo esto porque hay evidencias, y la evidencia es que el Señor Jesucristo resucitó y anduvo y se apareció y habló con más de 500 personas, muchos de los cuales todavía viven. Ahí los tienen, pregúntenle a ellos si es cierto o no lo que estoy diciendo. ¿Cómo les parece? Los testigos de la resurrección del Señor, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, es decir, ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, Jacobo, luego a todos los apóstoles, y por último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahí está el testimonio de Pablo. Es que Él se me apareció, yo lo vi, yo soy testigo de que Cristo resucitó, que Cristo vive, que es real. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Estamos observando? Soy lo que soy por la gracia de Dios, y hago lo que hago por la gracia de Dios. Estamos aquí todos en este momento por la gracia de Dios. Somos perdonados, redimidos, lavados con la sangre de Cristo por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo va a volver por nosotros por la gracia de Dios. Somos perdonados de nuestros pecados por la gracia de Dios. Hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, la vida eterna, todo por la gracia de Dios. Y hay que creer en la gracia de Dios, porque el que cree en la gracia de Dios disfruta de todo el amor, la grandeza, la bondad, la misericordia y todo lo que Dios nos está ofreciendo por su palabra. Esta noche estamos en un banquete espiritual, ¿cierto? En un gran banquete espiritual de la gracia de Dios. Y ahí dice Pablo que él es un hombre insignificante porque él fue perseguidor de la iglesia, pero él acepta ahora que a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia, a pesar de haber llevado a tanta gente a la cárcel, a pesar de haber participado en la muerte de uno de los siervos de Dios llamado Esteban, Dios lo ha perdonado y ahora
por la gracia de Dios, lo ha convertido en un apóstol, en un siervo de Él. Glorioso Señor, gracias. Veamos esta otra cita bíblica de 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Glorificado el nombre de Cristo en nosotros y nosotros también glorificados en Él. ¿Conforme qué? ¿Conforme qué, hermanos? Todo esto, todo lo que aquí se nos ofrece, ¿por medio de qué? De la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos, óigame, hoy tenemos la dicha de tomar nuestra lengua para pronunciar el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. Podemos adorarlo por la gracia de Dios. Tenemos toda confianza en el poder de su amor, de su sanidad, de su santidad, por la gracia de Dios. Podemos glorificarlo por la gracia de Dios, pero también podemos recibir de su gloria por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dígame si no somos privilegiados. Dígame si vale la pena seguir viviendo una vida por allí como cualquiera. No, realmente debemos vivir como lo que somos. Hijos del Dios viviente, templos del Espíritu Santo. ¿Se gozan, amados? Seguimos con la gracia. Nosotros tenemos que esforzarnos para ser fortalecidos en la gracia de Jesucristo. Y aquí en esta cita de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice así: tú pues, hijo mío, fortalécete. ¿En qué? ¿En qué? En la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos fortalecernos en la gracia de Dios? Primero, creyendo, la verdad, es por fe, ¿cierto? Segundo, experimentándolo por fe en la comunión que tenemos con Él. Él nos ha dicho, permaneced en mí y yo en vosotros. Y Él nos ha dicho que vivamos por el Espíritu. Y Él nos ha dicho que oremos por el Espíritu. Y Él nos ha dicho que creamos su palabra, que seamos obedientes, que renunciemos a nosotros mismos a cambio de meternos en Él y obedecerle y vivir para Él. Cuando hacemos esto, entonces comienza a manifestarse el fortalecimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y aún con problemas y dificultades, apelamos al trono de la gracia por medio de Él, porque Él intercede y Él vive para interceder por nosotros. Todo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Tenemos que fortalecernos en Cristo, sí o no? También dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Tito 2 leemos los versículos 11 al 15. Observe bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo para posesión suya, celosos de buenas obras. Mire todo lo que ha hecho el Señor por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que dice esta palabra que el Señor Jesús ha hecho por nosotros? Es por la gracia que se ha manifestado, que nosotros deberíamos cada día renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este mundo de una manera diferente, sobria, justa, piadosamente. ¿Cómo? Con los ojos puestos en la esperanza gloriosa de la venida de Cristo y de la gloria bienaventuranza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien nos ha redimido de toda iniquidad y nos ha purificado para ser un pueblo suyo, santo, como Él es santo. ¿Y todo eso por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ahora sí, seguimos observando y aprendiendo. Ya leímos los dos pasajes bíblicos, ¿verdad? Y ahora dice, debemos hacerlo con toda confianza, acercarnos al trono de la gracia, con plena confianza como lo hemos aprendido. Ya leímos esa cita, así que la vamos a pasar por alto ahora. Ya leímos esa cita hace unos momentos, ¿cierto? Aquí está una tarea, otra tarea, investigar acerca de la gracia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? En ese capítulo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 2 al 26. ¿Ya lo notaron? Lo que van a estudiar. ¿Ya lo notaron todo? Bueno, háganlo rapidito. Segunda Timoteo 2, todo el capítulo. Ok, ahora sí, segunda Timoteo capítulo 2. Amados, hasta aquí hemos terminado la parte doctrinal, fundamental de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Oyeron eso? Hasta aquí hemos estudiado lo que es la parte fundamental, principal, lo que es la base sólida del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, con esos 5 pasos de la regeneración que ya estudiamos, basados en la muerte y resurrección de Cristo y basados en la gracia de Dios, de la cual hemos hablado esta noche con gran bendición. De aquí en adelante vamos a ver ahora los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Vamos a ver la prioridad que Dios tiene con los hijos de Dios y vamos a ver la necesidad de depender del Espíritu Santo en las clases que siguen de aquí en adelante. Por eso vamos a terminar aquí con los beneficios por ser hijos de Dios y el próximo jueves estaremos allí. Pero lo que quiero resaltar es que la parte doctrinal ya se ha dado hasta hoy. ¿Estamos? El sustento bíblico, la verdad bíblica, la revelación, el contenido y el fundamento de ese nuevo nacimiento y por qué nuevo nacimiento y toda esa gracia de Dios ya lo hemos estudiado. Ahora vamos a comenzar a ver los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Beneficios como hijos de Dios. Vamos a estudiar también la prioridad que Dios tiene con nosotros, el interés que Dios tiene con nosotros, y vamos a ver que no hemos quedado huérfanos, sino que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder vivir como verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar.